Regresando con Andrés Carrión, la sociedad perfecta. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Bien, vamos a continuar y esta vez vamos a provocar un diálogo, una entrevista compartida. Recibimos en nuestra cabina a Paulina Recalde. Ella es la directora de la empresa de encuestas Perfiles de Opinión. También nos acompaña Rocío Bastidas. Ella es una activista ciudadana y es una observadora de los acontecimientos nacionales en el orden social y político. Y agradecemos también a Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hemos pedido a Paulina, Rocío y Mauricio que nos acompañen para echar una mirada final en esta semana de lo que ocurrió durante esos 12 días complejos, tensos que vivió la República del Ecuador y particularmente la ciudad de Quito. Hay, como ustedes comprenderán, diversas lecturas, diversas reflexiones y queremos contribuir para entender, para descifrar lo que ha sucedido durante estos días. Por ello, gracias a nuestros panelistas y vamos a empezar. Empecemos con Mauricio, si es tan amable. El tema está planteado de modo que no cabe pregunta. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Andrés, un gusto además compartir este espacio con Paulina, con Rocío, y creo que ojalá este sea el espacio de cierre de una semana en la que creo que estas tertulias radiales han sido el desahogo y la catarsis después de lo que se vivió en los últimos días. Espero además que sea el espacio con el cual empecemos ya a dar vuelta a la página para reconstruir todo aquello que se vio afectado durante los últimos días, porque más allá de la evidente muestra de solidaridad de mucha gente, de como conversábamos antes de este espacio, lo que han hecho los estudiantes de medicina, los estudiantes universitarios, como sociedad es notorio que quedamos profundamente fracturados. En estos días ha salido lo peor de mucha gente: clasismo, racismo, odio incluso de manera profunda a ciertos grupos, y creo que de esa forma no se construye paz. Y creo que además, a propósito de los hechos que poco tuvieron que ver con protesta pacífica y que en su gran mayoría, por desgracia, constituyeron actos delincuenciales, solo a través de la justicia se podrá alcanzar la paz verdadera. Ok, gracias Mauricio por esta primera intervención. Rocío, queremos escucharle a usted también una primera lectura de los acontecimientos que son motivo de esta convocatoria. Yo querría topar lo que no han dicho hasta este momento sobre las causas que gestaron las medidas económicas. Cuando hablan de los famosos escapes de la gasolina por el contrabando, y no hay una palabra de nadie, de ningún sector, que diga, bueno, y eso traduzcamos en números, traduzcamos en actores y veamos por dónde se va pues la gasolina. Es una caneca que cuesta $50 y pasa una vez durante el día 30 veces y eso cuesta tanto. Pero lo que se llevan por alta mar, buques, tanqueros, y que eso cuesta millones diarios, no habla nadie. Compran el diésel en $1 y piquito y luego lo venden allá en alta mar a $4. O sea, es una ganancia extraordinaria. ¿Quién está atrás de eso? ¿Dónde está la política para combatir el contrabando? ¿Dónde está la política, el dichoso Senaín, para darnos la información adecuada y dejarse de cuentos? Punto no abordado ni por el gobierno, ni por la oposición, ni por los indígenas, ni por nadie. Ni por las cámaras, ni por Nebot, nadie. ¿Por qué es que nadie topa eso? Porque todos ellos han de estar en eso, pues. Si la gente tiene sentido común, que es lo único que la ciudadanía comprometida viendo lo que ocurre se da cuenta. Punto que no lo quieren topar.
y que se están haciendo los tontos. Nosotros como ciudadanos no. Gracias. Y tengo 3 más para Después decir. seguimos, no, esto sí, todavía estamos recién empezando. Vamos entonces ahora con Paulina, por favor, su primera lectura, por favor. Hola Andrés, un gusto estar con Rocío, con Mauricio también. Yo creo que hay que empezar caracterizando esto como ya un acontecimiento, un evento histórico en Ecuador. Me parece que vamos a tener una suerte de antes y después de lo que acaba de suceder. Decir también que esto fue de carácter nacional y que congregó a una diversidad de actores. Y yo discreparía en esto con Mauricio de que tuvo características, la mayoría de orden delincuencial. Me parece que, no obstante que hubo actos violentos, irregulares, en algunos casos que hay que descubrir, hay que investigar qué fue lo que sucedió, pero me parece que no hay que desconocer que hubo una jornada de movilización. Y las jornadas de movilización no implican necesariamente, no tienen por qué ser leídas o nominadas o como de carácter delincuencial. Me parece que hay que poner esto en el contexto. Yo señalaría por lo menos 4 cosas para entender por qué sucedió esto o tratar de entender por qué sucedió esto. Primero hay que decir que esto le sucede a un gobierno que tenía ya durante, sobre todo el último año, cifras afectadas. Veníamos hablando acá con Andrés durante varias ocasiones, solamente 13% de credibilidad, solamente el 8% considerando que el país va por el camino correcto. Señalo esto porque si no, uno no entiende cómo es que de pronto la gente sale a las calles. Perdón, hay un acumulado. Una curiosidad, porque discutía con un amigo. ¿Con qué porcentaje de aceptación cayó el gobierno de Lucio Gutiérrez? 44%. Tenía 44 el gobierno. Correcto. De eso, ya. Y habíamos hablado aquí varias veces. Si tiene esas cifras del gobierno actual, ¿por qué no pasa nada? Claro, bueno, sí. Hasta que pasó. 2, diría que como antecedente había ya una lesión del mecanismo de diálogo que iba de alguna forma gestando que varios actores anuncien, anticipen que hay inconformidad con esto. El movimiento indígena, como actor central ahora mismo de las movilizaciones, el 28 de agosto anticipa que va a movilizarse en octubre. Esto no lo sabía solamente el gobierno, lo sabíamos todos. En este escenario, el detonante con esta fractura o con esta lesión del mecanismo del diálogo, con este estado de ánimo ya afectado en el caso de la población, llega un anuncio de medidas económicas sin ningún carácter pedagógico, sin ninguna socialización. Medidas económicas que además fueron calificadas originalmente como históricas porque decían ningún otro gobierno se había atrevido. Porque claro, ningún otro gobierno consideró tener el capital político para hacerlo. La pregunta ahora es, ¿qué le hizo pensar a este gobierno que tenía el músculo como para asumir estas medidas tan fuertes, que no es solamente el subsidio, sino varias otras que incorporan, afectan al sector público? Y entonces, el otro ingrediente que probablemente detona que esto tenga la escalada que tuvo, es que si uno se fija, el decreto 883 es del anuncio de las medidas. El 884, es decir, inmediatamente después, es el de el estado de excepción. Es decir, yo ahí simplemente pongo la pregunta. Si el gobierno pensaba que no tenía el músculo político o el capital político, ¿es que pensaba sostener esto en el uso de la fuerza? Por eso es que 883, 884, y de aquí en más, lo que sucedió es una reacción ya no solamente a las medidas, ya no solamente a un mecanismo de diálogo agotado, sino también al discurso de fuerza con el que el gobierno asumió el anuncio de las medidas. Y es verdad lo que dice Paulina, este tema de la pedagogía del poder y de la capacidad de ilustrar, de informar, de hacer conocer por qué se toma esta y no se toma otra medida y tal. Nos dijeron, y estábamos casi preparados, no sé si la explosión habría sido igual, a que iban a subir el IVA, Rocío. Sin embargo, van por el tema de los subsidios, como que se entró por otro lado, por un costado, y entonces se incendia el país como todos asistimos. Ahí es que entonces uno dice, el gobierno no tuvo la capacidad de leer, de entender lo que estaba pasando con las comunidades, con los sectores sociales y tal. Rocío, por favor. Un gobierno miope.
un gobierno falto en realidad de una política que se dé cuenta cómo va a ser una situación que desestabiliza. El tema de los combustibles es uno de los más sensibles en América Latina propiamente. Pero verá, le interrumpo, Rocío, a mí me parece que el gobierno tiene razón en el tema de los subsidios. El problema es que no nos explicaron bien, no hicieron la negociación política. Nos cayeron de sorpresa. Nos entraron por un costado. En política, pues. Porque juegan a la economía de números, pues. Porque creen que nosotros, los ciudadanos, no tenemos que entender, ni indagar, ni investigar, ni darnos cuenta, ni preguntar. Se creen en la colonia, pues. Y creen que con lo que ellos dicen es santa palabra. Mentira. Por eso no le cree nadie, pues. Y por eso, apenas decreta el estado de sitio, Quito se levanta, pues, y sale al cacerolazo. ¿Qué significa eso? Que le vale este gobierno. Este gobierno no es más que una pantomima que no puede dar pie con bola ni con la política económica, ni con la política de seguridad, ni con una política de precios, ni con una política de comunicación, porque no saben, porque están envueltos en toda esta tela y en esta maraña de corrupción. Y lo evidente es el segundo punto que no quieren tratar. El segundo punto es que habiendo ya un anuncio de que iban a destrozar la Contraloría, esperaron la tercera incursión y dejaron que todo ocurra con policías en el último piso. ¿Cómo se entiende esto de que la inteligencia de un gobierno no funcione cuando la Contraloría es una de las entidades más sensibles en donde están ventilándose semejantes casos de toda la década? Por favor. Entonces, la impunidad reina. Pues. Mauricio, por favor. Creo que hay que separar las cosas. Es indiscutible lo que se decía de la falta de estrategia, la falta de comunicación, y yo diría, a propósito del trabajo que venimos haciendo algunas organizaciones, la falta de espacios de gobierno abierto, porque una reforma de este tipo se debe trabajar con la gente. Yo también considero que la eliminación de los subsidios es la adecuada, en el sentido de lo que ya se mencionaba. Eso no debe servir para subsidiar el contrabando, no debe servir para subsidiar el narcotráfico. Y por último, sí, como ocurre, hay sectores sensibles que dependen de ese subsidio. Conversábamos con alguna gente el otro día. Una avioneta del Oriente en una emergencia médica se duplica o se triplica el costo sin el subsidio del diésel con el que funciona. Una lancha en el Oriente en una emergencia médica duplica o triplica el costo en caso de una emergencia médica. Pero estamos hablando de casos muy puntuales que bien pueden ser objeto de una focalización de un subsidio. Así es que no discrepo en lo absoluto en que las medidas se tomaron de manera apresurada, inconsulta y no co-creada con la gente como probablemente había que hacerse. Pero del otro lado, ninguna medida de gobierno justifica el nivel de violencia que tuvimos los ecuatorianos. Yo discrepo, y así lo dijo Paulina, discrepo en ese sentido. Y para muestra, no lo que sucedió en Quito, porque mucha gente que nos escucha podría decir: los quiteños vivieron una burbuja por el incendio de la Contraloría. La destrucción de las florícolas en la zona rural. La destrucción de los automóviles, camionetas, camiones y demás de la gente que quería seguir trabajando por parte del movimiento indígena. La toma de las gobernaciones en varias provincias y los incendios provocados al interior de esas gobernaciones. Y no son fake news, son hechos. El nivel de violencia alcanzó niveles que no había alcanzado una protesta en los últimos tiempos. Y creo que es importante decirlo. ¿Por qué? Porque hay un derecho consagrado en la Constitución y en los instrumentos internacionales, que es el derecho a la protesta pacífica. Yo me paro en una calle, ejerzo la libertad de expresión como lo hemos hecho durante años, diciendo: abajo el gobierno por la medida inconsulta, o salgo con carteles, chillo, prendo bocinas. Pero de ahí a que destruya propiedad pública, destruya propiedad privada, destruya patrimonio, agreda a las personas que no plieguen a mi sentir,
demuestra unos niveles de violencia y de delincuencia insuperables. Y ojo, mucho también se ha dicho que esto corresponde a una organización política en específico. No, tampoco debemos nosotros caer en ese discurso político de decir hay tantas personas de una organización política que están como responsables de esto. La violencia se vivió de parte de todos y cada uno de los actores, o se nos olvidó por lo que vimos en los últimos días, por ejemplo, que cuando hubo la paralización del transporte público los primeros días, quienes rompieron vidrios, quienes agredieron a compañeros que trataban de protestar, eran los taxistas. Claro. O la destrucción de las ambulancias que intentaban, por ejemplo, junto a los bomberos, llegar a Teleamazonas para apagar incendio y atender posibles heridos. Eso no es protesta pacífica. Ok, gracias Mauricio. Quisiera proponerles que ahora, sin perjuicio de analizar lo que se ha dicho, analicemos lo que ocurre desde el movimiento indígena, Paulina. Se trata sin duda de un levantamiento, de una expresión, de una potencia tal que requiere ser descifrada, entendida. ¿Qué es lo que está ocurriendo con estos sectores de la población? Por favor. Sí, sin duda alguna el movimiento indígena se coloca en esta serie en este ciclo de movilizaciones como un actor fundamental. Un actor fundamental no solamente por la capacidad de convocatoria, de presencia, sino porque desde que llegó el movimiento indígena, desde que anunció incluso, recordemos que el viernes a la noche cuando se había desactivado el paro de los transportistas, parecía entonces que se generaba una suerte de falsa normalidad. De tregua. Pero el anuncio de la llegada del movimiento indígena, que yo insisto en esto, que al 28 de agosto anunció que se iba a movilizar en la semana en la que se movilizó, esto le dio otro aire a la calle y a la protesta. Y lo que hemos visto, creo, todos, con mucha sorpresa en la medida en que habíamos dicho que el movimiento indígena venía lesionado, habíamos dicho que la CONAIE ya no era aquella de la década de los 90, que tenía fisuras, y sin embargo irrumpe y sorprende por la capacidad de articulación y sobre todo porque estamos asistiendo a un momento de recambio. A un momento de recambio porque liderazgos como el de, yo destacaría sobre todo el de Leonidas Diza, en la medida en que es una dirigencia joven que tiene un discurso que dista mucho de las antiguas dirigencias o de las dirigencias que estábamos mirando. Escuchar el discurso de Leonidas Diza en las entrevistas da cuenta de otro tipo de elaboración del rol del movimiento indígena y de las demandas que tienen ellos. Él mismo reconoce que están buscando que haya una nueva generación que confluya con la sabiduría, dice él, de las antiguas dirigencias, y es una cosa muy interesante la que decía él en una entrevista de esta semana. Durante un tiempo el movimiento indígena estuvo muy afincado en el tema identitario, decía él. Sin embargo, ahora estamos asistiendo a un momento en el que el movimiento indígena realiza que ya no es solamente el tema identitario. O sea, no están inquietos, están inquietos, pero ya no aparece ese como el central. Asuntos como el agua, el riego, el tema minero, esas cosas, ya no. También, más bien se combina, porque él decía algo muy interesante. Decía, ya estábamos muy afincados solamente en el tema identitario, hasta que llegamos a un punto en el que nos reconocemos también, entendemos que el tema de clase y el hecho de ser trabajadores nos atraviesa. Y él decía, en los 90, fundamentalmente éramos de carácter rural. Ahora mismo 40, 50% vive en la ciudad y somos, decía él, trabajadores, somos obreros, somos servidores públicos y por lo tanto ya no alcanza con la defensa de lo identitario, con la defensa de la naturaleza. Él decía, ya no es la defensa solamente de la no explotación de la tierra, sino también del ser humano por el ser humano. Esto es un discurso con otras señas respecto a lo que habíamos visto en los últimos años. Es interesante además y habrá que entender cómo sucedió la fractura. ¿Por qué digo la fractura? Porque incluso en la propia semana en la que se detonan las movilizaciones y el paro, Humberto Cholango era secretario del Agua y fue uno de los ministros que tuiteó decididos a crecer, hashtag decididos a crecer, que es este hashtag que había estado... Y renuncia en medio del paro.
renuncia en medio del paro. Significa que la última fractura sucede justamente cuando esto ya emprende. Luego, evidentemente hay contradicciones, habrá contradicciones entre las dirigencias del movimiento indígena. Lo que es un hecho fundamental ahora, además de las nuevas dirigencias, además de este discurso renovado, además de la demostración de su capacidad de movilización, es que por primera vez probablemente el Ecuador, yo diría que en varios países que estaban pendientes de nuestro país, vieron en vivo y en directo a las dirigencias del movimiento indígena interpelar, hablarle no solamente al gobierno, a los ministros, al gabinete, al ministro de Defensa, a la ministra del Interior, sino al país en general. Colocaron cuál es su modo de pensar en este momento el país y cuáles son sus demandas. En ese sentido, hay un antes y un después para este actor. Las nuevas generaciones, aquellas que no vivieron los levantamientos de los 90, están probablemente ahora pensando, repensando, reconociendo al movimiento indígena. Y es un enorme reto para el país en general, esto que señalaba hace un momento Mauricio, esto de repensar qué es lo que pasa con estos brotes profundamente racistas que vimos alrededor de que sean los indígenas quienes estén protagonizando estas movilizaciones. Ahora mismo son los actores que procuraron frente a otros, junto a otros sectores populares, procuraron la derogatoria del 883 y eso quedará marcado. Y son los actores que están sentados en la mesa de negociación. Okay. Rocío, su lectura del movimiento indígena, por favor. Yo creo que el movimiento indígena tiene una articulación en la base muy orgánica. Aparentemente, ciertas lecturas quieren hacernos creer que no hay conexión de la cúpula con la base. Y es al revés. Y eso se evidencia justamente en la posición que tuvo Issa y que tuvo Vargas, cuando, a pesar de toda la discusión verbal de Moreno, que no quería ni topar nada del 883, desde antes de sentarse hasta un día antes de sentarse propiamente, es realmente la muestra cómo el movimiento no solo tiene a la CONAIE, a Pachacuti, sino a una serie de organizaciones gubernamentales que están tejidas con las elecciones que ellos mismos han ganado a lo largo de la historia. ¿Por qué en Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, Azuay, Cañar y Loja, por qué es que ahí es tan fuerte esa organización? Porque la mayor cantidad de indígenas todavía están en esas poblaciones. ¿Y por qué están en esas poblaciones? Dando a conocer a la sociedad en dónde están los quintiles más bajos de pobreza. Más que en la costa. En la costa hay pobreza, pero en la sierra los quintiles de pobreza son alarmantes. 1 de cada 2 niños está desnutrido. Se muere una mujer al día en los partos mal atendidos y todo el desastre que podemos ver es en la Sierra Centro. Ahora, pero Rocío, eso estaba represado. Acumulándose. Durante, los 10 años de Correa condujeron a eso. Entonces sí se produce un destape. Una implosión. Es una implosión que pudo darse todas estas vicisitudes de infiltraciones, de plata que fluyó, de todos los que ahora están presos y huidos por México y lo demás. Pero fundamentalmente hay una conciencia en los indígenas de que si ellos mismos no asumen el reto de estar en la discusión y en la toma de decisiones, ya saben que es un cuento. Ahora, yo escuché el otro día alguien que estuvo aquí en la radio que comentaba y decía que en el transcurso de los últimos años sí se produjo una especie de alianza entre el movimiento indígena y la clase media. Y que ahora, con oportunidad de esto, más bien se ha presentado un rompimiento. Un cisma. Sí. A ver, Mauricio. Bueno, creo que hay elementos dados en las intervenciones anteriores que son importantes. Como punto de partida en este tema de la transmisión en vivo.
y analizando las acciones del movimiento indígena, creo que hay dos temas que hay que destacar. El primero, que durante muchos años atrás se condenó la imposición de contenidos, la censura, obligarles a los medios de comunicación a hacer cosas. Y lo que sucedió en el Ágora de la Casa de la Cultura tiene cualquier cosa menos protesta pacífica entre sus elementos. Haber forzado a un grupo de periodistas a estar ahí, que se configura perfectamente el delito de secuestro, que adicionalmente se les obligue a transmitir en vivo la humillación y la vejación a elementos de la fuerza pública, a quienes además se les forza a cargar un ataúd, deja mucho que analizar en cuanto a qué mismo busca o por dónde mismo busca desfogar esta represión que acertadamente decían ustedes, que es esa ira contenida, ese resentimiento contenido de los últimos tiempos. Creo que en esa línea se aprovechó un espacio para lamentablemente llevar a cabo acciones que contravinieron cualquier tema de derechos y garantías fundamentales. Y por otro lado, creo que se produjo un interesante debate a propósito de lo que decía Paulina de la transmisión en vivo de la mesa de negociaciones, porque evidencia la gran crisis de representatividad que tiene este país. Porque ninguna mafia ni ningún grupo de poder puede ni debe arrogarse la representación del pueblo. Y esto se aplica para el movimiento indígena como para los partidos y movimientos políticos. Salgan a defender sus intereses, salgan a pelear por su cuota de poder, pero no se arroguen la representación del pueblo. Porque en esa transmisión en vivo escuchamos claramente que se decía, aquí estamos representando al pueblo ecuatoriano. Y a propósito de redes sociales, muchísima gente, y me incluyo, decíamos, a nosotros no nos representan. Y no nos representan, no, como algunos quisieron decir, por un tema racial o un tema étnico, no, porque aquí, como se dice vulgarmente, el que no tiene de inga tiene de mandinga. Este país es mestizo y todos tenemos sangre indígena en nuestras venas. Pero sí es un problema de representación. ¿Por qué? Porque a mí la violencia en el campo no me representa. El patriarcado indígena tampoco me representa. Y la violencia y el secuestro a periodistas, a policías, tampoco me representa. Y tampoco me representan los asambleístas que están este rato en el legislativo. Así es que no es un tema, como digo, étnico y racial, en lo absoluto. Y estas posiciones radicales producto de esa ira contenida, lamentablemente, han puesto un debate nacional sobre temas de representatividad, como he dicho, sobre temas de, insisto, racismo, que es realmente preocupante, clasismo, que es realmente preocupante, y ha dejado en evidencia además, y esto creo que es positivo de cara a la oportunidad y a los retos que vienen después, el doble discurso de mucha gente que criticó acciones del gobierno anterior y que ahora aplaude acciones similares. Ahora, Mauricio, a mí me parece que quisiera oír tu opinión, pero me parece que la transmisión del diálogo a través de la televisión fue extremadamente interesante, porque es inédito, es primera vez que asistimos a un diálogo de esta magnitud a través de la televisión, estamos más habituados a estos debates, a estos enfrentamientos y tal, pero para mí me dio mucho orgullo, te voy a decir, Mauricio. Por supuesto, interesante fue. O sea, de una altura, de un respeto, de una dignidad, de una posición tan hermosa, que podría ser eso transmitido desde la televisión suiza o desde la televisión de Dinamarca. O sea, estaban hablando, para ponerlo más británico, estaban hablando gentlemen, gente correctísima. Y no puedo estar más de acuerdo contigo, Andrés. Tú nos sigues en redes sociales y una de las cosas que yo destacaba en todo esto es que en su intervención el presidente de la República dice: no me voy a referir a personas que están en esta mesa en los mismos términos a los que estas personas se han referido de mí. Porque claro, cuando sale cierto discurso, por eso digo que se evidencia el tema de este doble estándar, o como se decía antes, la doble moral. Porque claro, yo puedo salir furibundo a decirle patojo de mierda al presidente de la República. Y después puedo sentarme como un gentleman
a presentar el pliego de Pero me peticiones. parece Y que eso ahí no es también discurso. es digno del presidente de la República. Mira, pero eso en la estoy diciendo. majestad, en magistratura. Otro presidente ya lo tenía, no, ya lo tenía arrastrado, pues arrastrado. probablemente. Entonces, Acuérdate del Emilio. ahí ratifico lo que tú dices, un discurso y un tema de altura. Además, graciosamente, discursos que si se daban a tiempo provocaban otros temas, porque a mí me hubiera Eso encantado no que habría- antes del decreto Eso 883 habría sido lo ideal. en 5 minutos salga Richard Martínez y me diga, verá, tanta plata se pierde en subsidios al contrabando. Que me diga, verá, tanta plata se pierde en subsidios al narcotráfico. Por eso vamos a quitar los subsidios. Eso Si se hubiera debió dicho haber hecho eso antes. 12 días antes. No, y debían haber hecho talleres Pero- y encuentros para explicarnos esto. Por eso digo, Ok. muy interesante el Paulina, tema del por diálogo. favor. Coincido Gracias. plenamente contigo, Andrés. Ok, Paulina. Sí, yo creo que cuando hay momentos, periodos excepcionales, irregulares, como el que vivió Ecuador durante estos 12 días, evidentemente que se generan episodios de violencia, de disturbios, hay asuntos, vamos a llamarlos así, hay hechos sucios incluso, que no siempre se logra leer qué fue lo que sucedió, qué hay detrás, y para eso vienen todos los días y las investigaciones siguientes que esperamos, creo que todo el Ecuador espera, que sean efectivamente investigaciones y no inculpaciones a priori. Sí, claro. Al segundo, No cacería de brujas. al segundo tercer día ya había 3, 4 nombres nombrados, dichos en cadena nacional, casi solo faltaba un se busca. Sí. Entonces, ok, analicemos la violencia de parte de los actores de la movilización. Reconozcamos y condenemos, como en su momento condenamos, por ejemplo, la agresión contra Freddy Paredes. Reconozcamos las retenciones, pero reconozcamos la violencia del otro lado también. Es decir, cuando de entrada no se nombra la calle, y cuando digo que no se nombra la calle, quiero decir que en el discurso oficial se menciona como saqueadores, como mafiosos, como golpistas. No nombrar la calle implica que no haya reconocimiento del actor que está generando un ciclo de movilizaciones. 2, tienes a un ministro de Defensa que tempranamente en canal público, es decir, no es algo que se filtró, no es algo que supimos por accidente, es algo que en el canal público fue dicho, las Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra y sabrán defender su dignidad. Esto, dicho de parte de un ministro de Defensa, me parece a mí que nombra como una suerte de enemigo interno a la movilización. El uso de fuerza ha sido nombrada, en su momento fue nombrada por CIDH, por Amnistía Internacional, pidiendo que haya una mesura en esto. El uso de bombas en lugares de acopio, cercanos a hospitales, cercanos a universidades, es un hecho que fue resaltado por varios actores. El registro, gracias además a las redes, evidentemente hay fake news circulando, eso hay que decirlo, pero hay registro de calle que nos da cuenta de que hubo un uso de fuerza, un uso de la violencia, un exceso también en la retórica de parte de quien es ministro de Defensa. Entonces, violencias y violencias. Sí. Lo que pasa es que cuando la violencia viene de parte de el Estado, del gobierno, eso cobra magnitudes mayores. Pero, Paulina, también ahí hay que entender un poco el rol de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden, ¿no? Sí, sí, sin O sea, duda alguna. ¿Cómo sin poner duda orden en alguna. una ciudad que está incendiando Teleamazonas, que hay un intento Claro. de incendio en el comercio, que hay 3 acciones en la Claro, Contraloría, lo de Coavisa? cuando ya había sucedido eso. Y tú ves lo que está ocurriendo ahora en España, por ejemplo. No, los Andrés, mozos que se llaman ahí. Yo coincido son en eso plenamente. implacables, Yo son de una coincido cosa que impresionante. hay que usar la fuerza. Yo En coincido París que con chalecos amarillos. Yo ¿no? coincido que tiene eso que ser frenado. Es decir, además, el incendio a la Contraloría, que decíamos afuera, no fue 1 ni fueron 2, fueron 3. El incendio a Teleamazonas, insisto, esto evidentemente que tiene que ser enfrentado, controlado, regulado. Yo me estoy refiriendo a que cómo fue el arranque de las movilizaciones. Me refiero a que al segundo o tercer día ya se nombraba así la calle, a que al segundo o tercer día ya había este tipo de expresiones de parte del gobierno. Es decir, estas expresiones no surgieron al día 11, al día 12, cuando ya la cosa se descontroló en el país. Sucedieron de algún modo tempranamente. Y yo me pregunto cuál fue el rol o qué clase de detonante también fue el modo en el que
se nombró a la calle, se nombró a las movilizaciones. Y yo quisiera, seguramente va a ser posible analizar esto porque tenemos los registros, pero habrá que ver en cuántas de las cadenas nacionales se procuró hablar de diálogo, se procuró explicar las medidas, se procuró convocar a los actores, y en cuántas de ellas se habló de saqueadores, golpistas, se nombró a 2, 3, 4 culpables a priori, y seguramente vamos a tener un balance de que aquí hubo un déficit en términos de comunicación y en términos de procesamiento político de la conflictividad. El tema no es que no haya conflictividad, el tema es cómo la enfrentas cuando eres gobierno nacional. ¿Cómo manejas? Claro, porque el tema de comunicación, el tema de la palabra se vuelve muy complejo en estas circunstancias, porque o haces lo que hacía Correa cuando el 30S obligó a todos los medios a unificarse. Cadena indefinida e ininterrumpida. O haces esta otra cosa que se produjo ahora, que me parece, y coincido contigo, en que era un desorden, porque era ya, incluso hasta formalmente las cadenas o las intervenciones eran muy malas. Entonces uno dice, ¿en cuál nos quedamos? Lo cierto es que hubo violencia, sí, y que esa violencia tenía que ser reprimida, o sea, lamentablemente, sí, claro. Porque claro, no nos pasó a nosotros, pero si es que nos pasaba a nosotros, habríamos gritado y chillado y decir, ¿dónde está la policía y dónde están las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no me protegen? Y había mucha gente que decía, ¿cómo es posible que haya estado de toque de Estado y toque de queda y que la gente siga jugando fútbol y siga paseando en la Carolina? O sea, bueno, es que ahí va, Andrés, el tema de la comunicación. ¿Saben los ciudadanos qué es un toque de queda? No sabemos. Entonces, si tú además vas a sacar un toque de queda... los que vivieron en el gobierno de Salvador Allende. Allá. Pero entonces, si vas a hacer un toque de queda, nada te cuesta... El de Augusto Pinochet cuando hubo el golpe. Nada te cuesta hacer una cápsula en la que le digas a la gente en 30 segundos, toque de queda implica que como va a haber fuerza pública patrullando afuera... No hay libre circulación, quédese en su casa. La gente ni siquiera supo que había toque de queda. Cuando había el toque de queda, vamos a llamar un toque de queda parcial, el decreto señalaba los lugares considerados estratégicos, pero decía además que el comando conjunto podría decir en cuáles otros. Pero Paulina, hasta mal redactados los límites en la ciudad de Quito, que era gracioso, porque por la forma en la que estaba redactado, parecía que el toque de queda era en todo la parte de afuera del centro de Quito, porque decía toque de queda hasta la avenida Colón por el norte. La gente no sabía si era de adentro hacia afuera, o sea, esas cosas elementales de comunicación en una situación crítica. No es posible. No es posible, pues, o sea, todo esto amerita una mejora en la comunicación y creo que es importante, sí, insisto, hay responsables de las medidas, hay responsables de la violencia. Y esperamos que por el un lado y por el otro haya salida. No se trata únicamente de una mesa de diálogo, ojo, sino que se tiene que además buscar, insisto, justicia. Okay. Caso contrario, perdón Andrés, esta impunidad lo que va a hacer es llevar a la gente a que se crea con derecho en cualquier otra protesta a llevar adelante exactamente las mismas acciones. O peores. O peores con total tranquilidad. No pasa nada. Lo más grave de todo esto es que se evidencia el desastre en la planificación del gobierno seccional, del gobierno municipal, ese municipio de Quito. Realmente, con esas personas ahí, no representan a nada ni a nadie. Realmente está vacante el municipio de Quito. No hay cabeza, no hay cuerpo, no hay manos. El caos total. Y en segundo lugar, se evidencia que el tema de la economía no es manejado coherentemente. No hay transparencia en las cuentas del Estado, no se sabe cómo es el arreglo con el Fondo Monetario, no se conoce en profundidad los acuerdos con la China y no sabemos en realidad cuánto del presupuesto se está mermando a educación, a salud, a seguridad para pagar la deuda. Lo más grave que nos pasa es que esta gran explosión social que fue es el resultado del desgobierno por no tener cuentas claras, no tener transparencia en el manejo político de las relaciones entre los partidos y con una asamblea totalmente
totalmente descalificada, porque lo único que han hecho es tapar para la impunidad. Es dramático eso, porque no Eso nos es queda terrible. nada, pues, Rocío. Y la justicia... Un gobierno incapaz, un parlamento desastroso, una justicia incapaz a sí mismo, fuerzas armadas inoperantes, policía represiva, medios de comunicación vendidos y corruptos. No nos queda nada. ¿Qué nos queda? ¿Cómo no iba a Es haber? una tragedia. Entonces, Solo Barcelona. No, tampoco, por favor. Porque la federación también es un Por desastre. favor. Yo lo que creo que nos queda es ya irnos y apagar la luz y dejar esto ya en manos del... entonces Ya aquí está. se tienen que hacer reformas Es tremendo, es realmente dramático. fundamentales. 30 segundos y nos despedimos. Ya, Mauricio, empecemos contigo. Yo creo, y vamos a lo positivo, hay una oportunidad enorme, Andrés, de buscar construir institucionalidad, de buscar recuperar el Estado de Derecho, de buscar hermanar a la gente después de una fractura tan profunda como la que se ha dado en este momento. No dejar todo en manos del gobierno, no dejar todo en manos de sectores, como dije, que incluso en alguna forma se constituyen en mafias o en grupos de poder. Esto nos corresponde a los ciudadanos. El reto de reconstruir el país y de no decir apaguemos la luz y salgamos corriendo, nos corresponde a nosotros. Además que no es consuelo, pero de alguna manera esto es lo que ocurre en las sociedades, en los pueblos. Ahora mismo estamos viendo esto de España, de Cataluña, estamos viendo lo que hay en Hong Kong, lo que está bien, lo que se produce en ¿cómo se llama? En Haití, en Francia hace poco. Ahora hay una noticia que en Santiago de Chile se ha paralizado Santiago por el enfrentamiento de estudiantes, trabajadores contra la policía por el aumento del precio del metro, del subterráneo. Y en nuestras manos está, No nos insisto, asustemos las tampoco. dos opciones, Sí. Andrés. La oportunidad de fortalecer al país, fortalecer a la sociedad y reconstruir el Estado de Derecho. O definitivamente seguimos pesimistas, matándonos los unos a los otros, creyéndonos con derecho de imponer criterios, arrogándonos una falsa representatividad y dando vueltas en el círculo, yendo de tumbo en tumbo. Así es que yo en lo personal me pongo en el primer grupo. Yo quiero acá sumar. Que me digan a dónde sumo esfuerzos para reconstruir el país, para fortalecer el Estado de Derecho, para lograr una mejor Asamblea Nacional. Ahí quiero estar yo. Mauricio. Paulina, con usted terminamos. Creo que tres cosas, ¿no? Lo primero es esperar que las instituciones procesen esto y sepan llevar esto de modo justo, de modo transparente, con responsabilidades a quien corresponda. Yo solamente diría una cosa, Paulina, esa es una responsabilidad de las autoridades, pero también de nosotros. Claro, ahí voy a los siguientes, Ya. ¿no? Pues digamos que esta es la primera aspiración desde el punto de vista institucional. Dos, yo creo que es fundamental dentro del país que haya mutuo reconocimiento. Mutuo reconocimiento quiere decir que saber qué rol tiene cada actor, qué lugar tiene cada actor para hacerle frente a esto. Y tres, con el rol que ocupan las instituciones del gobierno y los actores organizados en torno a esta crisis, no es menor el hecho de que esto no le pasó solamente al movimiento indígena, al gobierno, a los ministros. Esto nos pasó a todos. Y como en la medida en que nos pasó a todos, tiene que haber el espacio para que todos podamos contar, decir cómo lo vivimos, dónde lo vivimos, sin miedo. Perfecto. Muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana.